¿Qué hay, amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz. Hoy es martes 11 de octubre y con la mirada puesta en mañana. Mañana tenemos fiesta nacional. Mañana es un día en el que también surge el debate, porque estamos viendo como, por ejemplo, el Ayuntamiento de Badalona llama al trabajo. No quiere que haya fiesta, por ejemplo. Aquí en Euskadi, bueno, mañana es fiesta. Aquí, creo que Euskal Herria Bildu creo que son los únicos que han dicho que mañana van a asistir a sus lugares de trabajo, pero las demás formaciones creo que no han hecho en este sentido ningún manifiesto y bueno, pues mañana será fiesta. Nosotros por lo menos cogeremos fiesta mañana y no sé si mis contertulios, compañeros y amigos ya de este 2.5 Gasteiz, bueno, también mañana hacen fiesta o no. Lo voy a preguntar, Cherry Prieto, de buenos días. ¿Haces fiesta mañana? A mí lo que menos me importa es cuál es la razón para la fiesta. Lo que más me importa es la fiesta. Pero bueno, yo lo pregunto porque, digo, creo que Euskal Herria Bildu sí que es verdad que ha hecho ese manifiesto de que ellos van a ir, como años anteriores, esta fiesta no la contemplan como tal y, bueno, pues van a ir a trabajar. Miquel Gómez, ¿tú trabajarás mañana o no? Pues un poco sí, porque los autónomos es lo que tenemos, que no tenemos horario, entonces esa es otra variante que no había explorado, evidentemente. Pues adelantar cosas pendientes y trabajos que se quedaron atrás, por cuestiones de salud, por ejemplo, pues aprovecharé este festivo para eso. Bueno, pues en Badalona ya sabéis que en Badalona se ha montado una tremenda con el tema de que la alcaldesa de Badalona ha dicho que no, que bueno, pues que incluso creo que va a incentivar a algunos trabajadores que vayan a trabajar mañana. O sea, no, eso tiene algún matiz, pero lo digo solamente a modo de información. Hay un acuerdo sindical entre los sindicatos o el comité de empresa del Ayuntamiento de Badalona para que ese día pueda ser de trabajo para quienes así lo consideren. Entonces, a mí esto que me parece una anécdota en el conjunto de España, hoy es lo que está en todas las tertulias y lo que me llama la atención es como a veces estas acciones, digamos que un tanto estridentes, incluso gamberras, pueden tener luego un eco tan grande y pueden estar tan magnificadas políticamente en favor de quienes están planteando el independentismo. Es decir, no hay mejor altavoz para los independentistas que aquellos que dicen combatirlos. Eso es cierto, es así. Además lo hacen, como se suele decir, la campaña, por cierto, lo hacen la campaña al otro, es así, es verdad. Bueno, hay varios temas y todos importantes. Hablando de nuestro territorio, hay dos frentes. Está el Pleno de Política General que arrancó ayer en Juntas Generales, del cual yo he traído un corte que esta mañana me ha sorprendido cuando lo escuchaba en Hoy por Hoy Vitoria, en la cadena SER, en el informativo de esos minutos que tiene a la mañana. Un corte en el que además, vamos a poderlo escuchar, en el que Javier de Andrés le acusa al diputado general, lo vamos a escuchar, ¿no?, de amparar prácticamente el terrorismo, ¿no?, de alguna forma. Lo vamos a escuchar ahora el corte, que es un corte, a mí me parece violento, me parece muy importante, porque sí que es verdad que incluso en un momento determinado el diputado general pide el amparo del presidente de la mesa por las acusaciones tan graves que estaba escuchando desde la atril que estaba ejerciendo el portavoz del Partido Popular en Juntas Generales. Eso por un lado. Por otro lado tenemos también que además viene a colación de lo que está pasando a estas horas, bueno, a estas horas en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. A las 7 de la mañana se hacía el pleno, convocaba el pleno del alcalde para dar las explicaciones sobre ese acuerdo, ese convenio, ¿no?, cerrado con Udalbiltza, la Asociación de Municipios de la Izquierda Abertzale, que así es como lo titulan, así es como lo habla o lo comenta, por lo menos lo verbaliza el Partido Popular. Ese acuerdo, ese convenio, el cual no están nada de acuerdo tampoco, evidentemente, el Partido Popular, y en el que la oposición, pues bueno, nadie ha dicho absolutamente nada, han apoyado el convenio. Por cierto, también hay que decir que a respuesta del alcalde, os digo por entrar en materia, el alcalde esta mañana le ha contestado concretamente a la portavoz, en ese momento portavoz del Partido Popular, a Leticia Comerón, le ha dicho que falseaban los datos, porque Comerón le ha dicho que ese informe no iba avalado por los técnicos y el alcalde le ha dicho que era mentira, porque incluso el interventor ha dicho, no solo lo ha avalado, sino que ha dicho que no falta ningún documento de los que el Partido Popular dice que faltan. Es decir, le ha dicho que están faltando a la verdad y que están mintiendo, ¿no?, y que al amparo de esa mentira es donde quieren sacar réditos de cualquier tipo, ¿no? Esto es lo que el alcalde le venía a decir un poco a la portavoz. Bueno, no sé cómo veis, ¿no?, estas cosas. Si queréis que vayamos primero a hablemos de Juntas Generales. Escuchamos ese corte que escuchamos en Hoy por Hoy Vitoria.
en Cadena SER. Escuchamos un momentico y vamos a ello, ¿vale? Asociaciones del ámbito de las víctimas del terrorismo, sino que vayan dirigidas a organizaciones de los terroristas encarcelados. Esa es la idea de convivencia y de memoria histórica que dicen ustedes, que yo más bien creo que es... Señor presidente, solicito el amparo de la mesa a la vista de la gravísima acusación que me ha realizado el portavoz del Partido Popular, acusándome de apoyar al terrorismo. Deje continuar. Bueno, ese es el corte, el que además, repito, se ve claramente como al final Ramiro González le pide el amparo a la mesa y que por favor, que vamos, pidiendo la retirada de esas palabras al portavoz del Partido Popular, Javier Andrés. No sé cómo, Charly. Efectivamente son dos cosas diferentes. Una es la que se produjo en el debate de ayer en relación con esa acusación que me parece un exceso impropio de un portavoz de un partido político importante y que acusa al diputado general de amparar al terrorismo por una subvención que se concede a Etxerat. Una cosa es esto y otra cosa es el asunto de Udalbiltza, que tiene, digamos, que otras connotaciones diferentes. Con respecto a esto, nosotros nos hemos manifestado también en contra de que se le dé el mismo tratamiento que a otro tipo de asociaciones. Por ejemplo, en el mismo bloque de subvenciones a asociaciones está la Fundación Fernando Buesa o la Fundación Marina India. Es decir, que no tiene mucho sentido emprender una línea de atención para quienes han estado sufriendo el terrorismo y frente a quienes han estado sufriendo el terrorismo por la misma vía tener aquellos que han estado en todo caso amparándolo en tiempo anterior. Yo creo que esto es un conflicto político y efectivamente es razonable que se sitúe como conflicto político en una institución, que haya posiciones críticas como la tenemos nosotros en contra de este tipo de subvenciones, pero otra cosa es que esto pueda acabar en una especie de complicidad con el terrorismo o de acusación de complicidad al diputado general de terrorismo. Nosotros no compartimos para nada ese exceso, esa expresión. ¿En qué? Bueno, aquí a mí lo que me parece realmente grave es la expresión o lo que ha utilizado Javier Andrés, que hay que recordar que fue diputado general en Álava, y yo creo que estamos en un momento en el que el Partido Popular, un poco más o menos, que ha perdido el norte, ha perdido un poco la guía de lo que quiere aportar a este país y a esta provincia, a este Rialde. Nos estamos encontrando con un Partido Popular, como ya he dicho, totalmente desnortado, buscando la radicalidad constantemente y la confrontación constantemente, a sabiendas de que efectivamente le puede dar un rédito, pero con una falta de responsabilidad política que a mí me parece muy preocupante. Yo no sé si sabe Javier de Andrés que esto le puede dar rentabilidad política, pero en una situación en la que hay que negociar para llegar al gobierno, le aísla muchísimo del resto de partidos políticos. Y ese aislamiento lo que va a conseguir o lo que va a lograr es que el Partido Popular no vuelva a gobernar en esta provincia y muy probablemente en Vitoria tampoco. Ya lo vimos en las elecciones municipales con la estrategia que llevó Javier Maroto en torno a la RGI y a los colectivos de migrantes, y ahora tenemos esto. Bueno, pues yo no tengo ningún problema en que el Partido Popular ellos mismos se alejen de las posibilidades de gobierno, mientras los demás empecemos a construir tanto país como provincia, ¿no? Allá el Partido Popular con lo que quiere hacer. Los últimos resultados electorales, que no fueron tan malos, pero que le dejan en una posición muy débil al Partido Popular en el País Vasco, pues esta es la línea que van a seguir y que continuarán, ¿no? ¿Se pueden sacar réditos realmente de este tipo de declaraciones, réditos políticos? Me refiero, es decir, esto puede tener una incidencia en la población, porque, por ejemplo, a mí lo que me ha hecho como ciudadano, a mí lo que me hace es, primero lo que veo es una falta de respeto hacia el diputado general, que es la máxima institución provincial. O sea, eso es lo primero. Lo segundo, me parece que me parece muy violenta, es decir, me parece súper violento y fuera de contexto, es decir, completamente fuera de contexto, porque, como bien decías tú, Charly, de alguna forma se puede ver los matices entre una asociación y otra, se puede estar de acuerdo en si sí o si no, pero todo eso es debatible, pero hace falta llegar a esos términos. No lo entiendo, yo no lo entiendo, ¿eh?
Jugar con las bajas pasiones es evidente que da réditos. Lo da en cualquier lugar además del mundo, en democracias más asentadas y más desarrolladas que la nuestra. Por ejemplo, en Francia, Le Pen es el fruto y todo lo que representa Le Pen, su hija, etcétera, es el fruto de esas bajas pasiones, ¿no? Jugar con la insolidaridad, jugar con la raza, jugar con terrorismo, jugar con ese tipo de cosas puede dar unos réditos. Lo que pasa es que son unos réditos que quienes tenemos una profunda convicción democrática lo tenemos que despreciar y además lo tenemos que combatir. Es decir, tenemos que considerar totalmente ajeno a un comportamiento democrático el trabajar y el convivir con ese tipo de expresiones y de planteamientos. Y efectivamente, como decía Miquel, alguna razón habrá cuando luego con el Partido Popular no quiere estar nadie, porque es que el Partido Popular se encarga de expulsar de su lado a cualquiera que se le acerque y que no esté bajo el paraguas de esas expresiones tan bajas, ¿no? Y de esos instintos tan básicos y a veces iba a decir tan animales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que le convendría al señor de Andrés un poquito de moderación, a su partido le convendría un poquito de moderación, le convendría homologarse con expresiones políticas más democráticas, porque le vendría bastante bien a ellos, pero sobre todo porque le vendría muy bien a la democracia. Oye, Miquel, estamos viendo cómo el Partido Popular inunda las redes sociales con comentarios como Hurtaran no solo da a dedo, o sea, dice a dedo, es una cosa curiosa, porque dice como que el alcalde de Vitoria tuviese la potestad de decir a este le voy a dar 100.000 y a ti no te voy a dar nada, ¿vale? Dice, Hurtaran no solo da a dedo 110.000 euros a Udalbiltza, sino que además está pagando trabajos que ya están hechos por el ayuntamiento, cosa que tampoco es verdad. Es decir, hay dos cosas que no son ciertas, pero tú que trabajas en las redes sociales y como politólogo, este tipo de comentarios que no son verdad, estamos viendo, aquí se falta la verdad en 2 puntos concretamente. ¿Cómo se valoran? Desgraciadamente, en redes sociales esto sí tiene mucho impacto. Es cierto que el Partido Popular tiene probablemente... Pero tiene 2.492 seguidores, que tampoco es que tenga... Ya, pero luego se lanza mucho y se potencia mucho a través del retweet y demás. Es cierto que está muy enfocado a Twitter y que Twitter en Gasteiz tiene un impacto, una implantación bastante pequeña, pero en Facebook repiten prácticamente lo mismo y ahí sí tiene mucha repercusión, incluso más que en Twitter. Sí tiene impacto en la medida que el resto de partidos no tiene buenos equipos de ciberactivismo montados a nivel del Partido Popular. El Partido Popular en Vitoria, sin tener nada del otro mundo, yo he manejado equipos de ciberactivismo en política bastante más potentes y más numerosos que los que tiene el Partido Popular, pero sí, la verdad es que hay que reconocerles que en redes sociales se manejan bastante bien. Y probablemente ese mensaje que lancen, si no hay por parte de los rivales políticos una respuesta o un contraataque, tenga cierto calado en la sociedad o en ciertos sectores de población. Charlie, sí que es verdad que al Socialista en el Ayuntamiento le salió un callo cuando se aprobó este convenio y os cogió un poco a contrapié. Tuviste que salir rápidamente a decir que estáis completamente de desacuerdo con la aprobación de ese convenio con Udalbiltza. Es que hay que distinguir entre lo que es oportuno y lo que puede ser punible, ¿no? Porque a veces esto se mezcla, y más en el ámbito de la política vasca por todos los antecedentes. Darle una subvención a Udalbiltza es un planteamiento de oportunidad. Es una asociación de municipios independentistas, de representantes públicos a favor de la independencia, y por lo tanto para alguien que no es independentista como es el Partido Socialista no tiene ningún interés ni ningún sentido darle esa subvención. Otra cosa es si esa subvención está otorgada de manera punible o no, que no lo es así. Es decir, tienen perfecto derecho como asociación a reivindicar
o a reclamar o a solicitar una subvención. ¿Por qué se les da esa subvención por parte del ayuntamiento? En este caso por parte del alcalde, porque el alcalde lo que hace es negociar con Bildu a cambio de una aprobación de presupuestos o de facilitar la aprobación de presupuestos, negocian una serie de partidas y entre ellas negocian esta partida. Negociación en la que no participa el Partido Socialista, porque es una negociación directa entre el alcalde y Bildu. Y el alcalde en un momento determinado lo que pone encima de la mesa es, para que haya presupuestos, además del acuerdo con el Partido Socialista, tiene que haber acuerdo con Bildu en estas políticas, en estas materias. Y una de ellas es Udalbiltza. Efectivamente, nosotros es cuando planteamos que no estamos de acuerdo, sabiendo que nuestros votos no van a poder decidir sobre el resultado final, porque el resultado final se puede sacar. Pero esa es la virtud de la política, con ¿no? el Pleno. Y entonces nosotros lo que tenemos que valorar es si la subvención de Udalbiltza es una subvención lo suficientemente grave e importante como para poner en jaque el funcionamiento regular y el acuerdo político que hay para que funcione el ayuntamiento o no. Y obviamente no jugamos el todo por el poco, sino que bueno, pues el poco se queda ahí y en el todo pues seguimos funcionando con la razón que es lógica de, bueno, más importante que las instituciones en Vitoria funcionen, que el ayuntamiento funcione, a que nos enredemos y paralicemos un ayuntamiento por esa subvención. Pero la verdad es que sí que es verdad, es que en las dos instituciones, Diputación y Ayuntamiento, por Etxea por un lado y por otro lado por Udalbiltza, sí que es verdad que el Partido Popular está siendo muy agresivo en este sentido, ¿no? Es decir, que estamos viendo a un Partido Popular que lo fue muy agresivo con la Regi, como creo que has comentado, no sé quién de los dos habéis comentado, pero sí que es verdad que ahora con el tema del terrorismo volvemos otra vez, evidentemente, pero es cierto, ¿no? Los acuerdos transversales entre otras fuerzas políticas para llegar a acuerdos presupuestarios siempre han estado. Es decir, es legítimo, lo acabas de decir tú, Charlie. De alguna forma. De hecho, quiero recordar que en la legislatura anterior, creo que además el Partido Popular llegó a pactar hasta por 3 veces, incluso 4 veces, con el SLR a Bildu, de alguna forma, ¿no? Es decir, que, bueno, y ahí nadie se rasgó las vestiduras, se vio como algo legítimo, y es más, recuerdo a Javier Maroto hablando de la legitimidad de negociar y poder llegar a acuerdos con los que le reveló en Televisión Española. Eso lo recuerdo yo perfectamente, en los desayunos de la Televisión Española, yo lo recuerdo perfectamente aquel comentario. Es decir, que, bueno, no sé, quiero decir, pero sí que es verdad que se traslada otra imagen, ¿no? Y es lo que sorprende de alguna forma, y repito, y iba por el tema de buscar los réditos, de qué réditos se pueden buscar ahí, qué se puede arañar, igual estamos hablando de política nacional y yo no me estoy enterando, igual también estamos hablando de esto, no sé, pregunto, O sea, yo realmente no sé en el punto en el cual... Porque el tema de la inmigración o la RGI es cierto que en las encuestas te aparecía como algo que en cierta manera sí podía preocupar a ciertos sectores de la población. Pero es que estamos ante una situación en la cual temas relacionados con el terrorismo, con la violencia, que es cierto que han sido importantes y que han dejado una huella y una herida muy importante en la sociedad vasca, sí. Pero que ahora mismo en las encuestas de opinión, en los estudios de opinión, pues no aparece como una de las preocupaciones. No sé hasta qué punto al ciudadano de Vitoria-Gasteiz le importa que 100.000 euros vayan a ir a Udalbiltza, teniendo en cuenta que Udalbiltza, aparte de ser un municipio de cargos elegidos democráticamente, es cierto que son independentistas, realiza ciertas labores y ciertos programas en materia socioeconómica que pueden ser hasta positivas para ciertas regiones que tal vez no nos toque a Vitoria, pero que le toca a otras partes de Euskal Herria que tienen una situación económica no tan agraciada como la nuestra, ¿no? Pero yo creo que es calentar por calentar un poquito el debate, intentar sacar un titular, tal vez por una situación de abandono del Partido Popular, de ya no tengo a mi estrella mediática aquí, la tengo por ahí en Madrid, y no consigo sacar los suficientes titulares como para posicionar a un posible alcalde, teniendo en cuenta si es que tienen que volver a elegir o tienen que renovar el candidato a alcalde, ¿no? No sé, o sea, me parece buscar el titular por buscar el titular y buscar un poquito el hueco, ¿no? Leticia Comerón en este caso en el ayuntamiento, y Javier de Andrés, que yo creo que sigue bien posicionado en las juntas generales. Y luego el tema de Udalbiltza, hombre, que se conceda a dedo o no, yo creo que cumple todos los requisitos.
Si lo ha hecho el interventor... Es imposible asignar, o sea, hoy en día sí, es imposible asignar una cantidad a nadie. Es que, tiene que pasar los filtros de los técnicos, evidentemente, y sobre sí, todo del interventor. Claro, o sea, está claro. Y luego que, a ver, con el tema de las subvenciones... Es que se utiliza es que tenemos... frivolamente, ¿no? Es decir, bueno, es el titular lo que tú decías un poco, ¿no? Claro. Es decir, bueno, es fácil dejarlo ahí. Ayer hablamos de los impuestos aquí, ¿no? Y sacábamos las tablas de la propuesta de que el gobierno del Partido Socialista y el PNV en el Ayuntamiento han propuesto encima de la mesa, han sacado encima de la mesa, y hablábamos de la subida que eran de 38,40 céntimos, lo que supone de media de subida para este año, ¿no? Decíamos, bueno, pues estamos viendo que si vamos a las cuentas de Twitter o de Facebook del Partido Popular, el incremento del 15%, lo que le va a suponer a las familias, todo sensacionalista, todo realmente como fíjate qué grave es, ¿no? Cuando te dicen, no, si vas a subir el autobús con 10 céntimos, por 10 céntimos más, ¿no? Pero, bueno, 10 céntimos más. Pero vamos a ver, ¿no? si esto se produjo al principio del mandato con el impuesto a actividades económicas, que se decía que se iba a subir, y el Partido Popular lo decía, que lo iban a subir bueno, ahí hemos visto las tablas, a los autónomos, a los pequeños ahí hemos visto autónomos. Las tablas que, no de acuerdo, Charlie, el acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco han demostrado que el IBI no va a subir, al revés, que ahí está un menos 22,40%. Ahí lo tenemos. Sí, pero si me dejáis que haga una pequeña reflexión. A mí la gravedad de todo esto, para mí radica en que a veces pasamos de lo que tendría que ser política fácil en el sentido de bien explicada a política simplona, que no sirve para nada y que sin embargo tapa la fácil. Porque, por ejemplo, un grave problema económico para los ciudadanos alaveses, ya que se está haciendo en estos momentos el debate sobre el estado del territorio, un grave problema es la modificación fiscal sobre el impuesto de sociedades que ha hecho Mariano Rajoy por su cara bonita para tener mejor resultado en las elecciones generales, y que aquellas empresas que trabajan aquí pero que también tienen otros centros y que tributan en territorio común, en este caso en Madrid, van a detraer, por haber bajado el impuesto sobre sociedades, una cantidad impresionante, que el otro día cuando salían las cifras de la recaudación se veía que mientras mediante la reforma fiscal que hicimos en su día casi todos los impuestos iban en un crecimiento del 4 y pico hacia arriba, cuando se había fijado un objetivo del 7, el impuesto de sociedades había caído. ¿Por qué? Porque se ha reducido la retención a cuenta y porque al final también se va a reducir el pago que hay que hacer del impuesto, porque se ha bajado en muchos puntos. Y esto va a significar una cantidad importantísima de millones de euros menos para el territorio de Álava, para hacer políticas sociales, servicios públicos, invertir en empleo, etc. Bueno, esta es la gravedad de la política y esto no lo dice nadie. Y esto no se habla. Y estamos ahí preocupadillos con unos miles de euros para una asociación. Lo dijo aquí Ramiro González, el director general, habló de esto, hablando de la reducción evidentemente de este año. Habló precisamente del impuesto sobre sociedades. Entonces, quería terminar con una cosa, que es ¿cuánto dura una falsa noticia? ¿Cuánto dura una noticia simplona? ¿Cuánto dura una noticia que en vez de tener cultura política tiene contracultura política? Lo que los medios de comunicación queráis. O quieran. Nosotros incidimos lo que podemos incidir. Y hasta donde podemos incidir. Incidimos, porque está claro que incidimos. Yo creo que esto habría que hacer como con las hogueras, echarle tierra. No es fácil. Oye, cambiando un poco de tema, y hablando ya un poco de política general, un poco de política a nivel nacional del Estado, sí que es verdad que nos encontramos ayer con que la fiscal de anticorrupción, en el caso Gürtel, Concepción Sabadell, ayer dijo claramente, y dijo, no, ni Majadahonda ni Pozuelo se llevaron la pasta, se la llevó el Partido Popular. Y esos 200 y pico mil euros de los cuales que se hablan, no, esos acabaron en la sede del Partido Popular. Y a mí hay una cosa que me sorprende, porque sí que es verdad que, por un lado, si eso es así, y la fiscal anticorrupción está diciendo esto, la señora Concepción Sabadell, me sorprende que, por otro lado, no se le llame al presidente del Partido Popular a declarar, ¿no? Porque yo no concibo una empresa, no sé si vosotros, además creo que Charlie, de esto, creo que de empresas sabes algo, yo no concibo que un gerente o un presidente de una empresa no conozca las cifras realmente de su empresa, y menos de un partido.
yo creo que tiene que estar, es conocedor absolutamente de todos los números que pasan. Alguien tiene que dar el ok, aparte del tesorero, a esas cuentas. Yo me sorprendo, ¿no?, que por un lado haya una acusación tan firme y además tajante. No sé si habéis visto el corte del vídeo de ayer de los informativos, en los que ella dice, no, tajantemente, acusando al Partido Popular, ¿eh? O sea, no dice, no, el Partido Popular. No sé, ¿cómo lo veis? Charlie. Yo, sin juzgar lo que son aspectos de investigación que no están en mi mano y que además a mí no me corresponde hacer la evaluación, yo creo que lo que es más que evidente desde el punto de vista social, político, público, mediático, incluso judicial por estas manifestaciones, es que el cerco al Partido Popular cada vez es más estrecho y la responsabilidad del máximo responsable de ese partido cada vez está más cercana o es más directa, ¿no? Es cierto que en política el máximo responsable de una organización no tiene por qué conocer todo y no tiene por qué saber todo, pero sí tiene la responsabilidad de todo. Que lo conozca o que lo sepa puede ser una opción suya. Esto es como cualquiera de nosotros como ciudadano tenemos unas obligaciones y no podemos eximir el desconocimiento de la ley para decir que bueno, no tenemos esa obligación. No, tú, si no conoces la ley, pues tienes la obligación de conocerla, y el presidente de un partido tiene la obligación de saber lo que pasa económica, financieramente en su organización. Por lo tanto, con toda seguridad lo sabe, entre otras razones porque lo primero que tiene que hacer un secretario general o un presidente de un partido es saber cuál es el saneamiento económico de su organización para poder hacer actividad política. Y esto no hay nada más que ver cuando se cambia en una organización política de responsable. Lo primero que se pide son las cuentas para ver en qué estado de situación y de necesidad se encuentra una organización, ¿no? Que casi siempre además suele ser deficitaria y suele ser de problema con los que te financian. Por lo tanto, bueno, se está cerrando ese cerco hacia Mariano Rajoy y hacia el Partido Popular. Cada vez son más las evidencias que apuntan a toda esta financiación y todas estas tramas irregulares del partido, y yo supongo que también la ciudadanía comprenderá por esta razón cuál es la posición política del Partido Socialista, por lo menos hasta hoy, de no querer con el Partido Popular absolutamente nada. Este es un gobierno que hay que cambiarlo, que hay que superarlo, este gobierno en funciones, y tendrá que ser por el procedimiento que corresponda democrático, pero desde luego en ningún caso se puede apuntalar. No vamos a hablar de la posición del Partido Socialista, vamos a hablar de la gestora, esta gestora que desde hace unas semanas dirige el Partido Socialista. Luego hablamos de ella. Miquel. La verdad, bueno, o sea, yo creo que no, la fiscal no ha revelado ningún secreto ni ninguna noticia bomba, el tema era que las defensas incluidas del Partido Popular había pedido al Partido Popular, además, en base a unas escuchas que se habían realizado de manera irregular, no voy a decir que ilegal, ¿no? Aunque es cierto que un juez ha dejado de ser juez por esas escuchas, que tampoco me parece bien. Es decir, si esas escuchas fueron realizadas de manera irregular, lo justo es que el juez que las autorizó pues pague, pero eso es otro debate, ¿no? Pero aquí estamos ante una situación en la cual, pues lo que dice Charlie, se va acercando un poquito el cerco sobre el presidente del Partido Popular y actual presidente en funciones, Mariano Rajoy. Estoy de acuerdo contigo en que al margen de las responsabilidades jurídicas que pueda tener el Partido Popular o Mariano Rajoy, hay responsabilidades políticas, pero es que no olvidemos que en el Estado español gana el Partido Popular las elecciones y lo más probable es que gobierne Mariano Rajoy durante otros 4 años. Y esto es lo que yo creo que resulta peligroso, porque en cierta manera estamos legitimando una forma de actuar que es incorrecta, que es ilegal. Sí, los españoles no lo han penalizado. No han penalizado. Tal vez lo hayan penalizado en algunas regiones, pero han valorado que otras cuestiones sean más importantes que el tema de la corrupción. Bueno, pues un sector. Ahí está. Sí, es un sector. No, pero está decir, los españoles no lo han penalizado. Bueno, hay una parte que no lo ha penalizado. Exactamente. Es decir, hay una parte que, bueno, pues lo considerará normal o le parecerá que es más importante otra cosa. Pero yo creo que la mayoría de la sociedad sí lo ha penalizado y por eso ha buscado otras referencias. Pero tenemos un problema, que es que los que
han penalizado, no están viendo su deseo, no lo están viendo hecho realidad por la incapacidad de los partidos a negociar. O sea, yo creo que el votante de Ciudadanos castiga al Partido Popular, creo que el votante del Partido Socialista, aparte de que hay votantes fieles, castigan al Partido Popular, y creo que el votante de Podemos y de Euskal Herria Bildu, del PNV, de Esquerra Republicana, de Convergencia y Unión, o de Convergencia en este caso, castigan la corrupción del Partido Popular. Y fíjate, o sea, Convergencia también tiene lo suyo, ¿no? Pero no están sabiendo ponerse de acuerdo para sacar al Partido Popular del gobierno, y estamos en una situación en la que un partido que tiene una historia judicial de tanto calado va a volver a ganar, va a volver a gobernar, o creo yo que va a volver a gobernar en los próximos 4 años, haya terceras elecciones o no. O sea, esto es lo que a mí me preocupa, es que si hay terceras elecciones, pues tenemos que tener mejores resultados, ¿no? Y esto es lo realmente preocupante. Claro, o sea, ayer Pablo Casado, en rueda de prensa en la sede del Partido Popular, ayer le preguntaron por el famoso PowerPoint que ayer te dio a conocer el mundo en exclusiva, y que, bueno, el que ha tenido la oportunidad de verlo, fuera de cámaras comentábamos, hacíamos el chiste, ¿no? Aquí Miquel y yo, cutre, el PowerPoint es muy cutre, es verdad, es cutre, pero es para lo que es, vale para lo que vale, y es para adoctrinar de alguna forma a los alcaldes del Partido Popular a nivel nacional de cómo hacer unas ciertas cosas, ¿no? Que es buscar la financiación ilegal del partido. Bueno, pero fijar, Pablo Casado ayer, curiosamente, en rueda de prensa, le preguntan por el PowerPoint y dice, mire, yo entonces era el año 90, dice, no sé si dijo BUP o COU, ya no lo recuerdo. Yo creo que en mi Twitter puse BUP y realmente dijo COU, pero bueno, me da igual, porque nos estábamos refiriendo a una época muy concreta, ¿no? Y en el que yo le venía a decir un poquito, bueno, pues que le pilló en BUP, eso es lo que hay, y que yo lo que vengo a decirle es, bueno, entiendo que Pablo Casado a partir de ahora, cuando se le pregunte por algo que corresponda a una época concreta de su vida, probablemente nos contará una parte de su vida, nos irá contando partes de su vida poco a poco, porque claro, si no responde, realmente le preguntan por la responsabilidad que puede tener y de dónde y por qué. Quiero decir, de alguna forma, estamos viendo como cuando lo del contrato indiferido o no indiferido, ¿vale? Pues el Partido Popular constantemente tirando balones fuera, ¿no? De forma constante, ¿no? Para todo, o sea, no da ninguna explicación, no asumen responsabilidades políticas de ningún tipo, todo vale, ¿no? Y es verdad que igual es poco lo que dices tú, Miquel, porque ellos, evidentemente, se van a presentar si hay unas terceras elecciones y van a volver a ganar, pero además van a seguir creciendo. Es decir, la intención de voto está ahí, es decir, de alguna forma de eso se valen, ¿no? Y yo creo que, bueno, han dicho, bueno, a nosotros nos ratifica el electorado y a mí, yo vengo aquí, canto mi historia y si me quieres bien y si no me quieres me da igual. O sea, es un poco lo que está pasando, ¿no? La sensación que me da a mí, ¿eh? Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que el Partido Popular está en una situación cómodo porque la oposición no está sabiendo hacer bien las cosas. Bueno, la oposición está muy tocada. Claro, es que si tuviésemos una oposición... Ahora Charles contará si quieres, pero vamos, es decir, la oposición no está como para hacer oposición ahora mismo. Hace lo que pueden, pero hombre, yo creo que es momento, ante una situación tan grave como la que vamos a vivir, que es un Partido Popular que hace PowerPoints para instruir a su gente. Es que eso es una táctica casi mafiosa, ¿no? Vamos a enseñaros cómo cometer delitos. A mí me gustaría que la gente lo viese, el PowerPoint, ¿eh? O sea, de hecho, mira, no lo hemos bajado, tenemos ahí los titulares, pero sí que es verdad que a través del Confidencial y del Mundo hay unos enlaces que creo que se puede bajar perfectamente y se puede ver. Pero la verdad es que es instruir. Sí, ¿no? Y lo de Pablo Casado, pues bueno, pues es lo que dices tú. O sea, yo creo que es escurrir el bulto e intentar librarse de una acusación en un momento que no con un argumento que a mí me parece bastante torticero. Si tú eres el portavoz de una organización política, asumes y eres responsable de todas las acciones de tu organización política, sea la edad en la que sea, ¿no? Llegaremos a escuchar que no nos arrepentimos o que claro, en estas pues podemos decir dentro de unos años que los dirigentes de la izquierda abertzale no tienen que asumir la violencia y los muertos que ha generado ETA, ¿no?
simplemente porque estaban estudiando, porque no tenían un puesto de responsabilidad. Yo no creo espero que no lleguemos a ese punto, y espero que Pablo Casado, hombre, o sea, ese es un argumento de tan simplón y tan torticero que a mí me sorprende que Pablo Casado, que parecía un tío serio que sabe comunicar, salga con estas, ¿no? Me parece increíble. Bueno, llega un momento que las barbaridades y las fechorías que se va conociendo que ha hecho el Partido Popular, la verdad es que no tienen explicación, y cuando a un dirigente del Partido Popular, a bocajarro, le preguntan sobre ellas, como no puede explicar ya nada, pues lógicamente tiene que intentar salirse por la tangente. Pero bueno, esta es la realidad, esta es la cara de verdad del Partido Popular, y es este Partido Popular al que le estamos haciendo oposición. Es cierto, como decíais, que la oposición no estamos demasiado fina, efectivamente no estamos demasiado fina, aunque en general, aunque a medida que van pasando los días y después de esta especie de hecatombe que ha ocurrido a partir del Comité Federal, con más pausas se van viendo que algunos de los pasajes que hemos puesto en pie el Partido Socialista tenían mucho sentido y eran muy oportunos. Por ejemplo, cuando después de las elecciones del 20 de diciembre Rajoy da la espantada y Pedro Sánchez acepta el encargo del gobierno para formar gobierno, es que tuvimos la oportunidad de oro para hacer ese gobierno. Es que por una rivalidad malentendida y por una forma infantil de interpretar la política en ese momento, Podemos dejó pasar una oportunidad de oro, porque daban las cuentas para haber formado gobierno, y por lo tanto aquella decisión fue una decisión acertada. Posteriormente las elecciones nos dieron un mazazo a todos, porque el Partido Popular, lejos de estar ahí o de bloquearse, obtuvo un mejor resultado. Pero yo creo que si no hay otra posibilidad, tendrá que ser en ese campo donde se diriman las diferencias. A mí no me parece que lo más grave que puede suceder sea tener que ir a unas terceras elecciones. Lo más grave que puede suceder es que todos nos enfanguemos en una solución de gobierno que nos parezca deshonesta, que nos parezca que apuesta por los recortes y por la insolidaridad, por volver a castigar a quienes menos tienen, por hacer una política económica contraria a los intereses de la mayoría. Eso me parece que es lo peor que puede haber. Yo creo que los recursos razonados de la democracia, como son las elecciones, deberían de estar bien valorados. Y lo que tiene que estar mal valorado es el travestismo político. Lo que tiene que estar mal valorado es que uno se comprometa con sus electores en una dirección política y luego, en un malentendido pragmatismo, coja la dirección contraria. Y ahí es donde tenemos nosotros, en cierto modo, el problema y el debate. Es decir, el Partido Socialista definió en su momento que ni con Rajoy ni con el Partido Popular, por cierto, lo hicimos por unanimidad, y por cierto, a pesar de todo, en el Comité Federal, y por cierto, a pesar de todo lo que está pasando en el Comité Federal y en el Partido Socialista en estos momentos, nadie ha cuestionado de momento abiertamente esa posición. De hecho, en ese famoso Comité Federal del 1 de octubre no se debatió cambiar la posición política en relación a Rajoy y en relación al Partido Popular. Y yo creo que nos tenemos que mantener esa posición, porque creo que es lo más honesto, lo más decente y lo más consecuente con los electores que nos han votado, que a unos les parecerán pocos, a otros les parecerá lo que les parezca, pero que a nosotros nos parece, por lo menos a mí, que tienen un valor incalculable. Yo me siento orgulloso de esos votantes. Me gustaría que hubiera más, me gustaría recuperar votantes de otros momentos, pero yo quiero que estos que nos votan, que nos siguen votando hasta ahora, se sientan orgullosos y satisfechos de nosotros, y no lo contrario. Oye, Charly, ya entrando en materia, sí que es verdad que choca mucho, ¿no? Estamos viendo como Antonio Rodríguez, que es alcalde de Jun, en Granada, se ha puesto manos a la obra, y ya a fecha de ayer, creo que además Confidencial ya se hacía eco de la cifra, 39.000 firmas. Creo que hacen falta 85.000 para poder poder derrocar de alguna forma a la actual gestora, ¿no? Pero tienen 39.000 votos. Quiero decir, la afiliación, el afiliado, el simpatizante del Partido Socialista, sí que de alguna forma está muy revuelto con lo que ha pasado en Ferraz, ¿no? Por decirlo Te digo los afiliados, ya las bases, ¿eh? Sí, por decirlo de alguna forma, durante muchos años siempre se solía decir, o se solía analizar en las organizaciones políticas, que era más fácil
que cambiara de opinión la estructura del partido que la base del partido. Yo creo que ahora está pasando lo contrario. Yo creo que ahora es más fácil que cambie de opinión la base del partido que la estructura del partido. Y lo que la base del partido está diciendo, y lo que se está notando, y lo que está marcando el ritmo político, en cierto modo, del Partido Socialista Obrero Español, es que después de haber vivido en un mapa político y en un contexto político durante 3 décadas, estamos en una 4ª década de la democracia en la que ha cambiado el mapa político y el contexto político. Y hoy la base del Partido Socialista, que ya sabe que no puede jugar a 2 partidos, ya que uno sea la alternancia de otro y que si no gobierna uno, gobernará otro, hoy que sabe la base del partido que la política es más complicada y las alianzas se tejen de otra manera y los intereses de los colectivos se defienden de otra manera, hoy lo que quiere es tener un discurso autónomo, propio, diferenciador de la derecha. Es decir, hoy se han generado las bases políticas en España para que haya una alternativa clara y rotunda a la derecha frente a una derecha que a su vez es también clara y rotunda a la izquierda. Y esto es lo que está pasando. Y entonces, cierto es que en las bases del Partido Socialista hay una posición política ideológica muy definida, y que, sin embargo, en la estructura la hay menos. El otro día le hacían una entrevista al presidente de la gestora, a Javier Fernández, y él venía a decir que la abstención puede ser una cuestión táctica y que de eso no hay que discutir, que el fondo es ideológico. Claro, si mediante un tacticismo permites políticas de recortes, está claro, políticas de manipular la ideología en la enseñanza, políticas de reducir los servicios sanitarios, de cargarse la negociación colectiva y de hacer una reforma laboral para que el empleo sea peor y peor pagado. Hombre, eso es absolutamente, es decir, lo táctico te lleva a lo ideológico con una rotundidad tremenda, ¿no? Y yo, obviamente, pues me sitúo en una posición en la que estamos, yo creo que hoy, la inmensa mayoría de los afiliados al Partido Socialista, sabiendo a la vez que en este momento crítico para el Partido Socialista, si algo es importante para el Partido Socialista, son sus militantes. Miguel. Yo creo en esto de lo que está pasando en el Partido Socialista. Hay gente que está diciendo que es algo como muy superficial, que yo creo que el debate que está por debajo es realmente importante y es muy y se habla de cosas muy importantes, de confrontación de modelos, incluso hasta de modelos democráticos internos dentro del partido, derivado también en gran medida de una crisis de la partidocracia o de los modelos de partidos más tradicionales. Yo voy a recomendar un libro que creo que puede explicar en gran medida lo que está pasando en el Partido Socialista, que es La urna rota, que es de Politicón, una serie de politólogos que son conocidos a nivel mediático, pero que hacen un análisis muy bueno de la crisis institucional en el Estado español. Y una de las partes es cómo se gestiona un partido político desde el interior. Y una de las cosas que dicen es que se está renovando las formas de legitimidad de los dirigentes en los partidos políticos, y creo que el Partido Socialista, de cierta manera, había sido un modelo en eso, porque ha sido el primer partido político que impulsó las primarias, un modelo de primarias que con sus peros, o sea, yo tengo mis críticas a ese modelo de primarias, pero hay que reconocerle que fue el primero que dio ese paso hacia una mayor democratización y hacia no solo tener en cuenta a los afiliados, que me parece muy importante, sino también a los ciudadanos, ¿no? Y entra en conflicto, porque estamos en estas, entra en conflicto con la manera de interpretar la política interna o la partidocracia dentro del Partido Socialista, que es algo más cerrado, con unas origen un poco más de vanguardia, ¿no? que incluso los politólogos decimos muchas veces que es muy curioso como la izquierda tiende más a la vanguardia por tradición de dónde viene, por tradición cultural, de dónde vienen este tipo de partidos, que la democracia cristiana. Pero ahí está, para mí es el gran choque que hay ahora mismo, es el debate que está por dentro, o sea, que subyace ahí,
y para mí para nada es un debate que es de cabezas o de egos no, aquí hay mucho contenido dentro y luego totalmente de acuerdo con lo que dices tú, Charlie. Es decir, esto de la abstención técnica, bueno, pues es como el despido en diferido, el contrato en diferido, ¿no? Un recurso de oratoria. En cualquier caso, Charlie, una pregunta que te quiero hacer. Los catalanes han dicho que van a ser consecuentes con la resolución del Comité Federal en la que se dijo que se iba a mantener la abstención y que el no era no y que punto, hasta ahí. Y a pesar de lo que se diga a través de la gestora y a través de no sé si el nuevo comité o la nueva ejecutiva que salga cuando tenga que salir del Congreso, ellos mantienen ese no. Que, claro, no va a dar tiempo, evidentemente, esto se va a dirimir en las próximas semanas, se tiene que dirimir porque no hay fechas, el día 1 como muy tarde, o el día 2 tenemos que saber qué va a pasar dentro del Partido Socialista y qué decisión se va a tomar. Pero en Euskadi, ¿cuál es la postura? ¿Cuál es la postura del Partido Socialista en Euskadi? Y la de Álava está claro porque Julia Liberal, a través de unos tweets que no vamos a mencionarlos, evidentemente, dejó claramente la postura y dijo, bueno, aquí lo que sí han hecho ha sido joderos la vida a los socialistas en la campaña electoral. Eso lo dejó claro el Julia Liberal. Pero ¿cuál es la postura del Partido Socialista en Euskadi ahora mismo? La postura del Partido Socialista de Euskadi se expresó el otro día por su secretaria general Idoia Mendia. Nosotros estamos a favor del no, estamos en la misma posición, no queremos que se produzca la abstención, así lo defendimos en su día en el Comité Federal, en los comités federales que ha habido desde las primeras elecciones hasta aquí. Somos 14 los miembros del Comité Federal y nos hemos manifestado con rotundidad todo sentido y esto lo vamos a seguir haciendo, pero no es un asunto de rivalidad entre qué dicen los de Euskadi y los de Cataluña. Yo creo que, como decía, de voto se puede romper, Euskadi puede romper la disciplina de voto en un momento bueno, determinado. Yo creo que en este momento puede pasar un poco de todo, ¿no? Porque es un momento crítico, es un momento crucial. Y cuando hay un momento crítico y un momento crucial, bueno, pues puede haber cosas que no estén bajo el férreo control de nadie, ¿no? Entonces puede ocurrir un poquito de todo, pero como decía Miquel, es que el momento es un momento muy decisivo, porque probablemente hoy en España está pasando algo que razonablemente tendría que pasar en toda Europa. Porque en definitiva esto es una consecuencia de la pérdida de norte y de referencia política en Europa de la socialdemocracia, y en algún sitio habrá que empezar a recuperar la referencia de la socialdemocracia y España puede ser una parte de ellos, no puede ser, no va a ser el único sitio, pero puede ser. Hoy la socialdemocracia en Alemania se comporta de una forma casi ambivalente con la derecha y desde una posición de gobierno en Francia las diferencias a veces son pequeñas con lo que podría haber hecho un gobierno de la derecha. En todos los sitios hay una cierta convulsión y probablemente después de que quebrara aquel pacto que nació después de la Segunda Guerra Mundial para que la socialdemocracia reconstruyera en un entendimiento con el capital productivo aquellas sociedades que habían sido destrozadas por la guerra y se hicieran democráticas y se desarrollaran con un cierto reparto de la riqueza y con un cierto bienestar, ese modelo que acabó con la globalización hoy tiene que ser sustituido por otro modelo que tenga en cuenta la globalización, pero que tenga en cuenta que el único equilibrio que puede haber para la ciudadanía en el sentido económico, social y de bienestar es que haya una izquierda potente que le ponga freno a la derecha y que tenga que pactar con la derecha cómo se hace la convivencia en términos económicos, sociales, democráticos en nuestra sociedad. Y esto es lo que se está debatiendo hoy, no con esta profundidad expositiva, porque no hay espacio para poder hacerlo, porque todo es de trazo grueso y porque al final aquí hay una presión infumable, impresionante contra quienes estamos tratando de hacer este debate diciendo, bueno, que todo se resuelve o con terceras elecciones o con la abstención, que una cosa nos lleva al fracaso, que si es reírse de los ciudadanos nunca es ir a votar, reírse de los ciudadanos es no ir a votar, reírse de los ciudadanos nunca es defender lo que los ciudadanos te encargan. ¿Sería reírse de los votantes del Partido Socialista?
La abstención sería con toda seguridad. O malinterpretar, perdóname, la expresión. Malinterpretar igual el voto del votante socialista. Yo creo que sería traicionar el voto del partido de los Ciudadanos. Porque, hombre, con los antecedentes tan acusados que se dieron para estas segundas elecciones después de las primeras, era evidente que nosotros, en lo que obtuvimos, representábamos el no a Mariano Rajoy y el no al Partido Popular. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Que además veo que te mojas además claramente. Si te pido que me hagas una definición de Eduardo Medina. Yo, Eduardo Medina, te diré que, aun enfadándome mucho con él con algunas posiciones, le respeto tanto que no soy capaz de ponerle una crítica, porque lo que él ha sufrido por defender la libertad y la democracia es tan grave, es tan grueso, es tan doloroso, que yo creo que si Eduardo Medina tiene poca o mucha comprensión con mis posiciones políticas, se las tolero, pero yo con las de él voy a tener toda. De cualquier forma, el mejor de los deseos, porque hace falta una oposición, como bien decía aquí Miquel, hace falta una oposición, está claro, hace falta una oposición, y ahora mismo el partido líder de la oposición está muy roto, está realmente roto por dentro, y hay que intentar restañar lo antes posible, evidentemente, esas heridas e intentar tener un posicionamiento en breves semanas. O sea, que desde aquí, lo mejor para el Partido Socialista, en serio, lo deseamos lo mejor, porque se necesita una posición firme y fuerte en Madrid, evidentemente. En Madrid y en Euskadi y en cualquier parte. Es decir, por cierto, la última pregunta, ¿os vais a sumar a la suma de las firmas estas de Antonio Rodríguez, del alcalde de Granada, del pueblo de Ojún, o no? No conozco el texto, pero si las firmas son para que haya un congreso, que creo que es para lo que se está recogiendo lo antes posible, estoy tan de acuerdo que yo fui al Comité Federal al que pertenezco el día 1 de octubre a votar a favor, y de hecho voté de que hubiera congreso. Luego perdió esa posición y por eso se creó una gestora, pero obviamente allí fui con toda convicción, y por tanto que un congreso lo tenemos que hacer cuanto antes, no tengo ninguna duda, y en esa posición pienso estar. Miquel, ¿algún apunte a última hora? Así apunte de última hora, yo me he quedado con una cosa en cuanto al... Es que siempre, como he vivido en Cataluña, siempre me quedo con esto, ¿no? Cuando se habla del Partido Socialista en Cataluña, no es el Partido Socialista en Cataluña, es el Partido de los Socialistas de Cataluña, que es un partido confederado con el Partido Socialista. No es lo mismo que el Partido Socialista de Euskadi. Aquí, ¿no? Simplemente se apunte porque los catalanes y los socialistas catalanes se enfadan mucho cuando les tratan como un partido socialista o como una parte del Partido Socialista. Bueno, de hecho, la número 2 en Cataluña, no recuerdo el nombre, pero sí que fue tajante y tajante. Es decir, dijo que no, bajo ningún concepto. Ellos, la resolución del Congreso Federal, donde se dijo que no, y que el Partido Socialista pasaba a la abstención, o sea, que no pasaba por la abstención, que se mantiene en esa firmeza. Hombre, si los catalanes, por boca de su máximo representante, los socialistas, llegaron a pedirle a Dios que nos librara de Rajoy, ¿cómo no van a mover ellos su ficha para librarse de Rajoy? Bueno, ya repito, gracias. El martes que viene nos vemos en esta tu casa, ¿vale? Gracias, de verdad. Miquel, gracias por aceptar el reto de venirte, adelantarte el día de tu tertulia. Estoy encantado. Fue un asalto, ya lo sé. Fue un asalto ayer. Sí. Muy agradecido, ¿verdad? De nada. Es que bueno, gracias a los dos, ¿verdad? El martes que viene os espero. Nosotros hacemos una pequeña pausa para la publicidad y hablamos de deporte con el jefe de redacción deportiva de esta casa, con Jon dos Santos. Hasta ahora.